Así que, bueno, nosotros vimos en la lección, lo primero es la teoría de la evolución en cuanto al origen del hombre. Yo recordaba en ese momento, cuando lo estábamos estudiando, un poco de lo que nos enseñan, creo que, no sé si es en primaria o un poco más adelante, donde están las teorías del origen del hombre, de la creación, de cómo fue evolucionando, todas esas cosas que nos enseñaban. Y pues bueno, aquí nosotros lo pudimos ver. Nosotros vimos que hay muchas variaciones e implicaciones, nos decía en el material que nosotros estudiamos. Y bueno, dice que en este caso estábamos hablando sobre la teoría de la evolución, donde, si no recuerdo mal, fue que creo que un microorganismo se fue evolucionando y llegó al punto de que llegara a ser un hombre racional y que empezara a hacer diferentes actividades. Entonces nos dice que algunas de las cosas que creían los evolucionistas en esta teoría era de que todo lo que existe es producto de tiempo y azar, de que fue en algún punto determinado algo que no necesariamente era planeado y que fue evolucionando. También dice que toda vida ha surgido de las formas más primitivas, como les decía, yo recuerdo que era de un microorganismo, lo que me enseñaron que una célula fue evolucionando y eso. No sé si estoy bien, pero eso es lo que recuerdo y creo que ese era el pensamiento que ellos tenían. También dice que el hombre es simplemente el más desarrollado y el proceso de evolución continúa en nuestra época. Eso es lo que se considera. Nos dice que nos hacía una pregunta y dice que si es posible reconciliar la evolución naturalista con la Biblia. Y me gustaría que nosotros pudiéramos hablar sobre esta parte. ¿Consideran ustedes, hermanas, de que esta posibilidad existe? No sé si alguien nos quisiera compartir si consideran que eso podría suceder. ¿Alguien tiene alguna opinión sobre esto? Amén, hermana. Ujú. Bueno, la pregunta aquí, ¿es posible reconciliar la evolución naturalista con la Biblia? Ujú. Pues bueno, ahí en el material se nos enseña que no, ¿verdad? Que en lo absoluto no puede haber un punto ahí como que estén de acuerdo, Biblia con evolución naturalista. Para nosotros, que somos creyentes de la palabra, sabemos que y que creemos, sí, que somos creyentes de la palabra, leemos, se nos dice que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, que no somos el producto de una evolución, no somos el producto de una explosión, no somos el producto de De nada de esas cuánta cosa. cosas, Correcto. sí, sino que somos producto directo y hechura directa por voluntad de la mano de Dios. Esa es nuestra creencia, porque así lo dice la palabra. Sin embargo, a mí me llama algo la atención, y es, hermanos, que retrocediendo un poquito lo que la hermana Estefanía leyó en cuanto a la teoría de la teoría de la evolución en cuanto al origen del hombre, en el punto 4, que dice que el proceso de evolución continúa en nuestra época, desde lo simple hasta lo complejo. Y yo pienso, hermanas, y bueno, y sabemos que nosotros, en ese punto 4 se refiere a una evolución física, ¿verdad? Que venimos de no sé dónde y que nuestros primos que son no sé qué animales y bueno. Pero hermanas, yo pienso que nosotros como seres, como criaturas de Dios, porque fuimos creados por Él, y como hijos de Dios, eh, sí estamos en un proceso, no sé si la palabra correcta o puede traer como controversia, es que sí estamos en una evolución, refiriéndonos a un proceso de desarrollo, a un proceso
que estamos creciendo para alcanzar una madurez espiritual que nos permita cada día reflejar más al Señor Jesús. Y me recordé una palabra, hermanas, cuando estaba leyendo estos puntos y la busqué y está en 2 Corintios 3:18, que dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen del Señor Jesucristo. Entonces a mí me ponía un poquito a pensar, ¿verdad? Porque en realidad creo que toda la ciencia, cuando ha hecho sus investigaciones y tratado de explicar por sus medios, con sus medios, lo que ha tenido al alcance de su mano, ¿cómo se llama? El origen del hombre, creo que más bien ha coincidido con la Biblia. O sea, la ciencia se rinde delante de la fe, porque no hay otra explicación y al final creo que todo se llega a que el hombre realmente es el hombre, o sea, ciertamente es una creación de la mano de Dios. Y sí creo, hermanas, que nosotros estamos en un proceso de, tal vez no sé si la palabra, como les dije, es evolución, pero sí de crecimiento, sí de desarrollo. Y esto es a diario, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener un crecimiento a diario, porque como dice la palabra también, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Todas las cosas viejas pasaron, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, yo creo que sí estamos creciendo más bien, no evolucionando, porque ya no podemos tener una evolución física, pues estamos hechos a la imagen del Creador, pero sí en nuestra moral, en nuestros valores cristianos. Y también hay en otra palabra encontramos en la Biblia, hasta que todos alcancemos la medida del varón perfecto. Entonces sí de alguna manera sí estamos en un proceso de evolución, de crecimiento. Y definitivamente pues somos hechos a la imagen de Dios por mano de Él. Y a mí otra cosa, hermanas, que me gustó mucho, es como pensar un poquito en esto de que dice el Génesis 1:27, nuestro versículo para memorizar de esta semana. Porque yo me puse a pensar, ¿verdad? Yo había leído este pasaje antes, pero tal vez solo así de pasadita. Y el pensar, hermanas, un poco en que hemos sido hechas a la imagen misma del Creador, eso es algo que realmente bueno, que a mí me mueve, hermanas, a de verdad maravillarme, porque pensar en lo bueno que es Dios, porque Él nos pudo haber hecho como Él hubiera querido. O sea, Él nos pudo haber dado la imagen, la semejanza de lo que Él hubiera querido. Pero Él decidió hacernos a su imagen y a su semejanza. O sea, es un Dios creador tan bueno, un Padre de verdad, tan amoroso, que en todo Él quiere que nosotros seamos como Él, que nos parezcamos a Él. Entonces, bueno, eso es lo que yo puedo compartirles, hermanas. No sé si me fui por otro lado, pero eso es lo que yo les puedo compartir acerca de esto. Muy Amén. bien, hermana, gracias. La verdad es que yo sí pensaba en lo que usted nos comentaba de que el material nos dice que, perdón, como cristianos y como hijos de Dios, perdón, conocemos de que realmente nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. La Biblia nos lo dice y nosotros tenemos fe de que es de esta manera porque confiamos en ello. Pero también considero de que como hijos de Dios estamos evolucionando y no de la manera en la que nos dicen el científico, de que venimos del mono y no, sino que exactamente como dice la hermana, estamos teniendo un crecimiento como, como hijos de Dios, como humanos, como personas viviendo en este mundo y que tenemos que buscar maneras de vivir en el mundo, pero no formar parte de él, sino que venimos a hacer la tarea que el Señor nos ha dado, que es poder traer más almas hacia él. Disculpen. Entonces, yo considero que efectivamente sí hay una evolución en nosotros, hay un crecimiento, hay un cambio,
Y constantemente va a ser así porque debemos adaptarnos a lo que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, lo que hacemos hoy en día no lo hacíamos hace 2 años. Con lo de la pandemia ha habido un cambio totalmente diferente en nuestras rutinas, en nuestra manera de movilizarnos, en nuestra manera de ser. Y hemos tenido que evolucionar y adaptarnos a ello, pero eso no significa que nosotros perdemos la creencia que conocemos y que afirmamos de la Biblia. Entonces podríamos decirte que existe una evolución, pero más que una evolución es un cambio y, como dice el hermano, un crecimiento espiritual y humano dentro de nosotros. Entonces, bueno, la lección nos dice de que tenemos que tener algunos hechos básicos presentes. Me gustaría que no sé, la hermana Cecia tal vez nos pudiera compartir sobre el primero. Bendiciones, hermanas. Bueno, sobre el primer punto, trata sobre la evolución, que no es un descubrimiento científico, sino que es una teoría filosófica. Bueno, lo que más me llamó la atención fue, y lo que subrayé en esa parte, fue que la filosofía es la contemplación de la vida y la búsqueda de los propósitos últimos que están más allá de la existencia. Y es que lo que a mí me puso a pensar es que, en parte, ponernos ahí en el puesto de los filósofos que tratan de encontrar una respuesta a lo que está, cómo surgió el hombre, eh, cómo, si en verdad las teorías que ellos tienen pues son las correctas o no. Y yo pienso que más de algunos hermanos de los filósofos pues han de tener sus dudas, o comparan también con lo de la Biblia. Y es que yo me pongo a pensar, hermanos, que, bueno, creo que todos nosotros los humanos, pues tenemos muchas limitaciones que tal vez el Señor lo da. Tal vez no podemos descubrir muchas cosas que nosotros quisiéramos encontrar, o dar respuesta a algunas preguntas, sino que los quedamos como incógnita. Y es que yo me ponía a pensar, aparte de esto, hermanos, que estaba mirando yo como un documental donde unos científicos estaban como encontrando la respuesta que había más allá de un agujero negro. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué será que no, pues, no tienen como algún método o algo para poder ver qué hay más allá de algún agujero negro? Y es que yo me pongo a pensar que muchas veces, como nosotros como humanos, estamos, decía yo anteriormente, que limitados a muchas cosas que no podemos todavía entender las cosas que Dios hace. Y creo que, hermanos, nosotros, y damos gracias a Dios, porque nosotros como creyentes del Señor podemos ver y lo que Dios ha hecho, y que nos relata en la Biblia también cómo sucedió cada cosa, y cómo aquí en esta primera lección nos habla del origen del hombre. Y bueno, eso es lo que yo pude más o menos entender y reflexionar sobre esa parte. Muy bien, gracias, Cecia. Yo creo que sí, lo que dice la hermana Cecia tiene razón, y es que creo que todos tenemos dudas en muchas situaciones, pero ellos, buscando la manera de saber, pues llegan a eso, y es normal de que exista eso. Y está bien que busquen una respuesta, esperemos en el Señor de que lleguen a una respuesta adecuada y puedan acercarse a Dios para que les pueda dar la sabiduría y esa respuesta que uno realmente busca siempre. Entonces también tenemos lo que es el punto número 2, donde nos dice: no es posible comprobar ni refutar una teoría de los orígenes con el método científico. Recuerdo, y si igual no estamos mal, igual lo hemos visto así, que el método científico era lo de las hipótesis, la exploración y todas esas cosas que nosotros pudimos hacer incluso en nuestros experimentos cuando lo hemos hecho en el momento que necesitamos.
Y pues nos habla de que ningún científico, aunque sea el más dotado, puede observar ni repetir los orígenes del mundo ni de ninguna cosa creada. Entonces, tanto la teoría de la evolución como la teoría de la creación especial exigen una cantidad de fe, nos dicen, y es así. Nosotros creemos en la teoría de la creación, o la creacionista creo que le llaman, porque nosotros creemos en nuestro Señor y sabemos que es la verdad que nos ha sido enseñada, y así confiamos porque tenemos fe en ello. De esa manera podemos decir, en algún punto que podemos decirlo así, ellos también tienen fe en lo que tal vez ellos han creído, le podemos llamar así. Lastimosamente, pues ellos no tienen una base y mucho menos algo que les pueda decir que efectivamente estas cosas sucedieron, así como nosotros sí tenemos la palabra del Señor y nosotros leemos en la Biblia. El primer capítulo que nosotros vemos es cómo fue creado el mundo, cómo fue creado el hombre, y tenemos esas pruebas que a nosotros nos pueden pues guiar por qué creer y por qué no. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? No sé si alguien tiene alguna no sé, opinión sobre esto. No sé si alguien quiere compartir algo que piensa de esto, si no, pasamos al siguiente punto. Muy bien. También tenemos lo que es de que no existe ninguna contradicción entre la Biblia y la verdadera ciencia. La Biblia no es un libro de texto científico, pero al tocar los temas científicos habla con toda autoridad. Y hay algunos pasajes en los que nosotros podemos ver que efectivamente la Biblia tiene ciertos pasajes donde realmente avalan muchas cosas que suceden en el mundo. Yo recuerdo que una vez estuvimos estudiando, no sé si fue en el colegio o con los jóvenes, no lo recuerdo, pero nosotros sabemos de que cada 4 años hay un año bisiesto, donde tenemos un día más en el mes de febrero. Y recuerdo que nosotros estudiábamos que en el libro de Job, si no recuerdo mal, hubo un momento en el que por una lucha que hubo, el Señor hizo que hubo un día que fuera más largo. Y es por ello que nosotros tenemos en el año 365.25 días y por eso se nos forma un día más. Entonces hay cosas en las que nosotros podemos ver donde la ciencia toma parte también de lo que sucede en la Biblia y que es una forma en la que la Biblia no contradice esos temas, sino al contrario, con toda autoridad puede avalar ese tipo de situaciones que suceden. Así muchas otras cosas en las que nosotros podemos ver la veracidad que ella contiene. Muy bien, también nos dice y nos hace una pregunta de qué dice la Biblia y nosotros estuvimos viendo algunas cosas como por ejemplo, ¿cómo explica la Biblia el origen del hombre? Y me gustaría saber, no sé si la hermana Belinda nos podría compartir qué encontró en esta pregunta. Sí, hermana. Bueno, de todos los versículos que estaban aquí, que menciona el material, se saca una conclusión de que somos criaturas hechas a la imagen de Dios. Solo el hombre en la creación merece el pronombre tú. Entonces, no debemos de dudar, ¿verdad?, de que somos hechos a la imagen de Dios, que Él nos hizo del polvo y que Él pues nos dio la vida y todas estas otras teorías que estamos nosotros estudiándolas, en ningún momento deben de ponernos en duda nosotros, ¿verdad? Porque aquí lo que nos dice que la fe debe ser mayor. Entonces, como creyentes, como
crecidos, como maduros en la fe, sabemos que fuimos criaturas hechas a la imagen de Dios. Y en todos estos versículos, hermano, eso es lo que la Biblia dice. Eso pude encontrar. Muchas gracias, hermana Belinda, por compartirnos. También hago una pequeña corrección que del ejemplo anterior que le di, no fue en el libro de Job que sucedió lo que les comentaba, sino en el libro de Josué. El hermano me estaba compartiendo en qué libro fue, así que gracias para que lo tengamos presente y hago esa pequeña corrección. Entonces, bueno, como nos dice la hermana, ella pudo encontrar esto. No sé si a alguien más le gustaría compartirnos qué respuesta tuvo en estos versículos. ¿Alguien más quiere compartir una opinión? Bueno, respecto a eso, el origen del hombre, creo que como decía la hermana Belinda, yo concuerdo con ella, que, bueno, sobre el versículo, que hay un versículo dice que Dios creó al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, varón y hembra los creó. Y pienso que la Biblia, pues, habla, creo que más claro que como el agua, ¿no? Sobre el origen del hombre. Y no, eso es lo que el Dios, pues Dios creó a su imagen, hechura y semejanza a él, ¿verdad? Y ponía a pensar que como es de bueno Dios, ¿verdad? Con cada uno de nosotros, como decía la hermana Diana, tener sería como de parte del Señor, ese amor a cada uno de nosotros que ha demostrado ese verdadero amor hacia sus hijos. Y qué más, pues que Él los hizo a imagen suya y semejanza de Él. Amén, gracias. Entonces aquí nosotros pues pudimos afirmar esa parte de que como explica la Biblia el origen del hombre y así como lo han dicho las hermanas, creo que cada uno de nosotros pudo pues llegar a esta misma conclusión. Nos dice también aquí otra pregunta que no contestamos, pero el material nos hablaba, y es ¿por qué hay dos relatos de la creación del hombre en Génesis? Nos dice. Y dice que el primer capítulo nos da un vistazo cronológico del panorama histórico y el segundo ve el énfasis en la historia humana. Y dice que esta es una de las características de Génesis que presenta el escenario en general y después lo vuelve a destacar con más detalle. Así nosotros pudimos conocerlo de mejor manera. También nos dice, bueno, nos hace la pregunta que era la siguiente que venía. Dice, ¿Eva y Adán fueron personajes reales o simplemente representantes de la raza humana? Y nos dice, es decir, ¿es esta historia literal o figurativa? ¿Qué consideran ustedes con respecto a esto? No sé si alguien tiene alguna opinión con respecto a esta pregunta. Bien, nosotros aquí podemos encontrar que, bueno, sabemos que Adán y Eva, además de ser los primeros hombres, que el Señor creó a Adán el primero y pues Eva que el Señor lo utilizó también que Adán fue usado para crear a Eva de su costilla, así como nosotros conocemos en la historia. Y sabemos que esta es la primera pareja que hubo sobre, podemos decirlo, el mundo. Y fueron pues los que continuaron la creación que el Señor ya tenía pensado. Entonces podemos decir que literalmente estas son personas que fueron creadas y que creemos en ellos. También nos habla el material sobre
sobre ¿cuál es la relación que existe entre el hombre y el reino de los animales? Y yo recordaba cuando pequeña, recuerdo que nos ponían unas imágenes en escuela dominical donde Adán y Eva se encontraban en medio del jardín del Edén con todos los animales, incluso nombrándolos y bueno, disfrutando de lo que el Señor les había dado. Y yo considero de que la relación que existe entre el hombre y el reino de los animales es más que todo sobre una mayordomía que el Señor puso en ellos, que esa fue la tarea, que ellos pudieran señorear sobre ellos, no necesariamente de que nosotros venimos de ahí, sino el hecho de poder tener un buen manejo y un cuidado ideal de lo que el Señor nos había pues proveído en ese momento. Creo que al punto de hoy esa es realmente nuestra tarea con los animales, con la vegetación, con todo lo que el Señor nos dio, el hecho de tener un buen manejo de cada recurso que el Padre nos brindó. No sé si alguien tiene alguna otra opinión. Yo encontré esto, hermana. Dice, desde el inicio de la vida, el hombre tiene relación directa con los animales, ya sea desde una postura superior o igual, y reconocimiento por parte del hombre como seres existentes y capaces de obtener así una relación. Entonces, sí viene siendo lo mismo, hermana, nada más que dice que el hombre desde un principio era un ser inteligente, ¿verdad? Dios le dio la capacidad de estar por encima también de los animales, ¿verdad? La relación que tenía, pues él tenía dominio sobre eso. Eso, hermana. Así es. Y de esa manera nosotros incluso podemos seguir avalando de que no evolucionamos de ello, sino que como dice la hermana, el Señor nos dio después de todo la posibilidad de poder razonar y pues ser un ser inteligente para poder tomar las decisiones correspondientes. Entonces nos hace la pregunta central de esto y nos dice, ¿qué es el hombre? ¿Y qué es realmente el hombre para nosotros? Yo contestaba aquí que es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, moral, inteligente y con una relación directa con Él. Sabemos que tenemos una relación directa con el Señor. No sé si alguien más tiene otra conclusión con respecto a ello. Si alguien la quiere compartir. Amén, hermanos. Amén. Bendiciones, saludos a todos y disculpas por reunirme tarde con ustedes. A esta pregunta mi respuesta fue, el hombre es la creación más bella de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que nuestro carácter en muchas de nuestras formas físicas viene de Dios y no somos un producto de la evolución aleatoria o fortuita. Nuestra inteligencia y cada una de nuestras capacidades viene directamente de Dios, nuestro creador, y no hemos evolucionado de ninguna otra forma de vida diferente a la nuestra. Esa es lo que yo escribí en esa conclusión, hermanos. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Percy. Mejor dicho, creo que no podemos decirlo. Está muy bien explicado. Si alguien más quiere compartir otra opinión, puede hacerlo. Amén. Amén. Yo escribí, ¿qué es el hombre? La pregunta, mi respuesta es la imagen y semejanza de Dios en la tierra, con deberes, responsabilidades y derechos terrenales y celestiales, que recibió soplo de vida del Todopoderoso y que vive para alabar a Dios y cumplir con la misión o propósito que su Creador le encomendó. Amén. Amén. Y voy a destacar algo de lo que dice la hermana Diana. No solo tenemos responsabilidades humanas, no solo tenemos responsabilidades en esta tierra, sino también responsabilidades celestiales. Es algo que debemos tener presente porque nosotros estamos aquí
muchas veces se nos olvida que tenemos esas responsabilidades. Entonces, muy bueno que la hermana lo haya podido destacar. Bien, en el día 2 nosotros estuvimos hablando sobre la naturaleza del hombre. Y dice aquí, el hombre es lo que come, dicen los materialistas, donde nosotros pudimos estar estudiando eso. Y dice que, es decir, el hombre es material y nada más. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre esto? Nosotros pues conocemos de que el hombre está compuesto por 3 partes y así como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues también somos seres tripartitos, donde estamos compuestos por nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Al menos considero que de esa manera pues lo hemos aprendido siempre. Sin embargo, aquí también nos dice de que algunos teóricos, perdón, teólogos, afirman que el hombre está compuesto por 2 partes, que estos son los, si no me equivoco, los dicotomistas, lo que se decía. Sí, dicotomistas, consideran que solo estamos compuestos por el cuerpo y por el alma, donde ellos como que integran el alma y el espíritu. Entonces nos dice que está, pues nos habla sobre la Trinidad del hombre, donde está el alma, que no sé si alguien me quiere decir qué captó o qué consideró que es el alma. O qué piensan que es el alma en la Trinidad del hombre. Amén. Bueno, yo pienso, hermanos, que el alma, bueno, dice ahí en el material, ¿verdad? Es lo que, es por el alma que el hombre está consciente de sí mismo. En el alma es donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, y es lo que nos define como seres humanos en cuanto a nuestra personalidad. Creo que eso es lo que se refiere, eso sería nuestra alma, lo que nos hace, o sea, todos somos seres humanos creados por Dios, pero también tenemos rasgos distintivos, propios, característicos de cada uno. Entonces, creo, hermanos, que eso sería lo que está en el alma. Emociones, sentimientos, personalidad. Para mí, eso sería. Muy bien. Entonces podríamos decir de que esa conciencia de sí misma es prácticamente nuestra humanidad y no necesariamente carnal, sino lo que nos hace sentir y en cierto sentido parte de lo que también vivimos aquí. Bien, ¿alguien tiene alguna otra opinión? Bien, bueno, entonces sabemos de que Hermana. Sí, sí. Bueno, yo quería como agregar algo a lo que le dijo la hermana Diana, y que es que el alma lo tenemos nosotros como humanos, ¿verdad? Y eso es lo que hace como diferenciarnos de los animales. Lo decía ahí que los animales pues no tienen como conciencia de lo que hacen o la libre albedrío de tomar decisiones como nosotros, que somos conscientes de lo que hacemos y pues tomar decisiones. Y eso es lo que los diferencia de los animales también. Muy bien, gracias. Entonces esto también nos indica de que esto es lo que nos hace ser prácticamente un ser humano racional. Nuestra alma, lo que nos mantiene conectados con lo bueno y lo malo, con lo que sentimos, con lo que sabemos y pues como nos dice así tal cual, la conciencia de nosotros mismos en este mundo. También nos habla del cuerpo que es por lo que mediante los sentimientos se mantienen mantenemos conciencia del mundo. Como dice aquí, los sentidos del hombre tienen conciencia del mundo. Por medio de esto lo hacemos, por lo que tocamos, por lo que vemos, por lo que probamos.
por lo que prácticamente vivimos. Y por último está el espíritu, que nos dice, bueno, no sé si alguien nos quiere compartir qué tienen de esto del espíritu o qué entendieron. Bien, aquí en esta parte nos dice que esta es la capacidad de tener conciencia de Dios. Y vean qué importante, como decía Cecia, los animales también poseen de un espíritu, también tienen conciencia de la existencia de Dios. Entonces conocen de Él, pero así nosotros también tenemos esa posibilidad de tener conciencia de nuestro Señor. Entonces, pues somos formados por esa parte, la Trinidad del hombre, alma, cuerpo y espíritu. Nos dice que el cuerpo es un poco más adelante hablando sobre eso directamente, que si el cuerpo en esencia es malo, nos dicen. No sé si alguien tiene una opinión sobre ello, porque muchas veces nos dicen que el cuerpo es lo que nos hace, o sea, la carne directamente pecadores. ¿Qué consideran sobre esto? Porque un poco más adelante nos hablan sobre cuál es la opinión divina sobre el mundo físico, nos dice esta pregunta. Amén. Bueno, hermanos, nos dice aquí en el material que ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento se apoya el concepto de que el cuerpo en sí es pecaminoso. Y lo que decía la hermana Estefanía, la opinión divina sobre el mundo físico en Génesis 1:31 es que era bueno todo y era bueno en gran manera. También, bueno, ahí hay otra cita bíblica, el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo y podemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios. También se nos dice que Pablo usó esto de la carne y el espíritu en contraste para decirnos que el uno significa vida y el otro significa muerte, pero solamente en un sentido literal, en un sentido figurativo, no literal. Ahora, creo que se habla más adelante, o no sé si ya pasamos por ahí, que dice que la Biblia siempre considera al hombre como una unidad. O sea, no es que somos, somos cuerpo, alma y espíritu, pero somos una unidad, ninguna puede estar separada de la otra. Solamente cuando dejamos este mundo material, ¿verdad? Yo escribí acá al final de esta parte de que se refiere al cuerpo que dice, se nos hace una pregunta ahí. ¿Qué piensas tú? Porque y a mí realmente me puso a pensar un poco, porque dice que muchos cristianos identifican el pecado con la naturaleza física, lo cual conduce a la conclusión de que nadie puede verse libre del pecado mientras viva en el cuerpo físico. Y me pareció así interesante porque, o sea, como que no lo había visto así tal cual está escrito ahí. Entonces, a la pregunta, ¿qué piensas tú? Yo escribí, el cuerpo no es una entidad que viva independiente del alma y del espíritu. Entonces, el cuerpo simplemente reacciona a lo que viene de nuestra mente y de nuestro corazón. O sea, el cuerpo no es en sí un instrumento de pecado. Y lo vemos que ahí la Biblia lo apoya, ¿verdad? No es en sí pecaminoso. Pero yo creo, hermanos, que dependiendo de cómo nosotros alimentemos nuestra alma y espíritu, así nuestro cuerpo va a reaccionar. El cuerpo en sí mismo no puede, no tiene como ¿cómo les digo? No tiene como la autoridad, no tiene como la potestad de actuar por sí solo.
sino que creo que el cuerpo reacciona a nuestros pensamientos, a nuestras emociones y a lo que de lo que nosotros nos estemos alimentando. Y no me refiero solamente a lo físico, ¿verdad? Pero igual siempre hay un resultado de nuestra alimentación en lo físico, ¿verdad? Y en donde se refleja en nuestro cuerpo. Pero no es que el cuerpo decidió tomar ese alimento, sino que por sí solo, sino que en nosotros hubo un deseo de alimentarnos de cierta manera, lo hicimos, entonces el cuerpo refleja de lo que nos alimentamos, ¿cómo se llama? Materialmente. Eso es una verdad. Y de igual manera pienso en el plano espiritual, o sea, nuestro cuerpo solamente reacciona de que nosotros estamos alimentando nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. Entonces, eso fue lo que yo escribí, hermanos. No sé, es que este tema es así como un poco más, no sé, eso es lo que yo pienso. Entonces, eso es lo que les puedo compartir, hermanos. Muy bien, hermana, gracias. Y en esto voy a tomar a consideración. Sí, hermana Belinda. El cuerpo también es el templo de Dios, ¿verdad? Ujú. Lo cual nosotros lo presentamos al Señor en sacrificio, ¿verdad? Agradable a Él, porque somos débiles en nuestro actuar, caemos fácilmente. Entonces, cuando nosotros tenemos esa fuerza, ¿verdad? Y que viene de la emoción, del sentimiento, el cuerpo reacciona a eso. Y entonces puede reaccionar bien positivamente o negativamente, según sean nuestros pensamientos. Entonces, el cuerpo, si nosotros accedemos a lo positivo, como es a rendirnos en adoración, en ayuno, el cuerpo responde. Entonces, ahí decimos que el templo es templo del Espíritu Santo, pues sí, que nosotros este cuerpo lo presentamos al Señor y somos llenos del Espíritu Santo. Eso, nada más de eso puedo agregar. Amén. Gracias, hermana Belinda. Yo les quería comentar de que con respecto a lo que hemos estado estudiando, yo consideraría y podría decir de que realmente el cuerpo no es eso que nos ata el pecado. Porque si nos ponemos a pensar, el cuerpo es como el cascarón que nos mantiene en este mundo material, como dice la hermana Diana. De acuerdo a lo que lo alimentamos, de acuerdo a lo que nosotros llenamos nuestro corazón, nuestra mente, de esa manera va a actuar el cuerpo, de esa manera va a reaccionar lo que nosotros hacemos, porque prácticamente se mueve conforme a lo que nosotros decidamos. Entonces, disculpa, hermanos, ando como con dolor de garganta, por eso es que estoy así. Pero lo que les quería decir, y yo recordaba esto, si el cuerpo realmente fuera lo que nos ata a nosotros al pecado, el Señor mismo no nos mandaría y nos diría, sed santos porque yo soy santos. Porque si nuestro cuerpo fuera la atadura que nos mantiene en constante pecaminosidad, el Señor no nos mandaría a hacer esto. Por lo que yo considero que no necesariamente podemos decir que es el cuerpo el que nos incita a poder cometer el pecado, sino es el hecho del mismo alimento, tanto espiritual como material, le damos a nuestro cuerpo. Si nosotros nos alimentamos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente con cosas malas, esto nos va a llevar a realizar cosas malas y nuestro cuerpo se va a ver involucrado en ello. Pero considero que no necesariamente es eso lo que nos lleva al pecado. Entonces, esa es la opinión que yo les podría dar, incluso lo que dice la hermana, entregar un templo agradable al Señor Dios, a nuestro Dios,
Si nuestro cuerpo no fuera capaz de poder hacer esto, creo que para el Señor no sería grato morar en él. Entonces creo que sí existe la oportunidad de hacerlo, y lo que nos podría decir que no necesariamente es nuestro cuerpo la atadura al pecado. Por lo menos creo que sí podemos, o sea, existe la posibilidad de que pequemos, pero también la posibilidad de que no lo hagamos. Entonces no es como el motivo real, creo, por completo, de que nosotros podemos mantenernos en pecado. Aunque sabemos de que la misma carne es la que nos llama pues directamente al pecado, pero no necesariamente es nuestro cuerpo. No sé, es una opinión que yo tengo. Cada quien creo que también tiene su opinión, y pues con lo que hemos ido estudiando, la forma también de cómo poder aclararlo. También nos habla aquí un poco sobre el alma y el espíritu, y también sobre el origen del alma. Dice de que la primera alma existió como resultado del soplo de Dios, del soplo de vida, que fue prácticamente lo que ayudó al Señor a poder crear al hombre. Y dice que desde entonces cómo se han formado las almas, y nos da tres posibles opciones, y nos dice de que uno, de la creación divina inmediata, de la preexistencia o de la procreación. Y nos dice incluso tú qué piensas, y nos manda a leer algunos versículos. Entonces me gustaría saber que después de la lectura de estos versículos, ¿a qué conclusión pudieron llegar? Amén, hermana. Uh-huh. Que el origen de nuestra alma está directamente ligado al origen de nuestro cuerpo, y que ambos son creados al mismo tiempo, alma y cuerpo, en el momento de la concepción en nuestros padres. Uh-huh. Entonces sería desde el momento de la procreación, podríamos decirlo, ¿verdad? O divinamente inmediata. Creo que existe también una pequeña, creo que mezcla en ello, porque como dice el hermano, desde el origen de la creación, el Señor ya, creo que cada uno tiene su alma destinada en ese momento. Entonces creo que podríamos combinar ambas, desde la procreación en la creación divinamente inmediata. No sé si alguien más quiere opinar sobre ello, o si tiene algún otro punto que señalar. Bien, también nos habla sobre lo que el hombre debería hacer. Y dice que el primer Adán pecó, el segundo Adán, Jesucristo, se encuentra en la expresión ideal de la humanidad. En este caso ponemos a Jesucristo como el nuevo hombre, podríamos decirlo así. Y dice que sin darse cuenta del significado de lo que dijo, Pilato expresó con gran verdad cuando presentó a Jesús ante la multitud: he aquí el hombre, dijo. O sea, prácticamente, como les digo yo, bueno, al menos yo sí lo tomé, el nuevo hombre. Y dice que el propósito de Dios es la redención, en que su pueblo llegue a ser formado según la imagen de su Hijo. Entonces, bueno, nosotros ahí podemos estar estudiando eso, y también hablamos sobre lo que es la imagen de Dios. Dice que la imagen de Dios, bueno, en la personalidad humana, la imagen natural de Dios en el hombre tiene que ver con los elementos fundamentales de la personalidad: el intelecto, la conciencia, la manera en la que razonamos, el presentimiento de la inmortalidad. Dice también sobre los poderes racionales de la inteligencia abstracta y la creatividad del genio humano. Y dice, en esto el hombre refleja la personalidad de su creador, como dice que somos hechos a imagen de semejanza. Y nos pregunta si los animales tienen esas cualidades. No sé si algunos dijeron que sí, algunos dijeron que no. Que bueno, ya ahí es decisión de cada uno, no sé qué opiniones tuvieron. Y dice que, bueno, algunos animales demuestran capacidades limitadas de razonar, pero no necesariamente de pensar moralmente. Yo consideraría que no tienen esas cualidades, tal vez se les ven algunas, pero no todas en concreto. Nos habla también de la imagen de Dios en el carácter ético, y dice, pues siguiendo la capacidad de la autodeterminación, el hombre es responsable del uso de
la libertad que posee. Por eso les digo, tenemos la posibilidad de decidir si pecamos o no con respecto a lo del libre albedrío y cómo lo hacemos. También poseyendo aspectos físicos, afectos que proyectan hacia los objetos de su agrado, es responsable de la calidad de estos afectos y posee la capacidad intelectual siendo responsable del contenido de sus pensamientos, como dice la hermana, del alimento que nosotros le brindamos a nuestro cuerpo. Entonces somos responsables de lo que realmente hacemos, de cómo lo hacemos y de la manera en que lo hacemos, podemos decir, por la calidad que le damos, por la libertad que usamos y por el contenido que nosotros pensamos. Entonces nos dice que en resumen la imagen de Dios en cuanto al carácter del hombre es, ¿qué es? No sé si alguien quiere compartir en esa parte lo que es y por qué. ¿Puede repetir, por favor, hermana? ¿Cuál fue Sí, la pregunta? que en la imagen de Dios en cuanto al en la imagen de Dios al carácter del hombre, ¿qué somos? Sí. ¿Somos qué? De acuerdo al uso de nuestras capacidades. Ah, somos responsables. En este caso, si era pequeño, es responsable y somos Ajá. responsables pues por lo que el Señor nos ha dado. Ujú, Muy bien. ujú. Bueno, también hablábamos. Sí, hermana, disculpe. Sí, no se preocupe. Es que también, fíjese que dice ahí también en el último párrafo de del subtema de la imagen de Dios en el carácter ético, Ujú, dice que el hombre es responsable de vivir en santidad. ujú, Es responsable de vivir en santidad. Esto yo lo subrayé porque me pareció bien, muy importante que lo recordemos, porque a veces, hermanos, puede ser que uno se excuse, y lo digo por mí, ¿verdad? Es que como como tal persona no se muestra como amable conmigo, entonces yo no tengo la responsabilidad de ser amable con ella. Esa es una manera muy carnal de pensar, ¿verdad? ujú. Pero no asociada al cuerpo, ¿verdad? Recordemos. Entonces, esto de que somos responsables de vivir en santidad es una tarea también que nos ha sido dada por el Señor. Eh, Claro, recordando siempre que solo es posible con su ayuda, ¿verdad? Eso definitivamente. Nadie separado del Señor puede vivir en santidad. Entonces, esto me pareció importante, hermano, para mí, y se los quiero compartir, ¿verdad? Porque todos sabemos que vamos a llegar un día y vamos a estar cara a cara con el Señor. Y vamos a tener que rendir cuentas de cómo fue nuestra vida, ¿verdad? Haya sido de manera responsable o irresponsable. Todos vamos a tener que dar cuentas. Entonces, me parece bueno, hermanos, que lo tengamos en cuenta siempre, que es responsabilidad de cada uno de nosotros vivir en santidad. No es responsabilidad de los demás, hermanos. No, ni tampoco yo puedo decir, es que como no recibí tal cosa, entonces yo me excuso que yo tampoco muestro algo bueno. Porque en realidad o sea, todos somos pecadores, ¿verdad? Todos, no hay ni uno. Entonces, pensar de esa manera, como yo no recibo, entonces no doy. Pensar de esa manera, aparte de pecaminoso, es egoísta, ¿verdad? Porque todo lo hemos recibido de parte de Dios. No hay ni una cosa que nosotros podamos decir, es que como Dios no es tal cosa conmigo, entonces yo me puedo excusar de no ser así con los demás, para nada, ¿verdad? Esa es la mentira más grande. Entonces, a recordar esto, hermanos, más que todo es como recordatorio para mí, ¿verdad? Pero se los quería compartir. Somos responsables de vivir en santidad. No es responsabilidad de más nadie. Claro, por supuesto, estamos llamados
a dar un buen testimonio, estamos llamados a compartir el evangelio, estamos llamados a cumplir la misión que el Señor nos encomendó y por eso estamos hoy aquí. Pero es decisión de cada uno cómo va a vivir su vida. Entonces, y bueno, y recordemos pues que yo les digo, hay que dar cuentas porque así lo dice la palabra, pero también vivir en santidad para agradar a Dios, ¿verdad? Para que Él tenga contentamiento en nosotros. Entonces, esto, hermanos, para a mí me parece así como bien, pues hay que recordarlo. Es nuestra responsabilidad vivir en santidad. Amén. Amén. Gracias, hermana Diana, por recordarnos esto. Es realmente importante, como usted lo dice. Y yo, bueno, considero de que es, como lo dice la hermana Diana, es nuestra responsabilidad siempre de la mano con el Señor, porque Él nos brinda ayuda para ello. Y creo que muchas veces le dejamos como, bueno, como dicen, le tiramos la pelota a Dios y le decimos, Señor, ayúdame a ser santo, o ayúdame a no hacer esto y lo otro. Y el Señor nos va a ayudar porque el Señor quiere que seamos buenos hijos, buenas personas, nos va a ayudar a vivir en santidad, pero creemos que por solo pedírselo y nosotros tal vez no hacer nada por ello, se va a hacer por arte de magia y no es así. El Señor nos ayuda porque, pues además porque es nuestro Padre y siempre quiere lo mejor para nosotros, también porque se lo pedimos, pero así nosotros también debemos de ser responsables y aprender a vivir de esta manera, con la ayuda que el Padre nos da. Entonces, bueno, así como dice la hermana, es un recordatorio para cada uno de nosotros y pues siempre de tenerlo presente porque es importante. También hablábamos un poco sobre la conciencia, que pues sabemos desde hace mucho, creo que desde pequeños siempre nos dicen qué es lo que nos dice lo bueno y lo malo, lo que nos indica qué es lo que deberíamos hacer y lo que no deberíamos hacer. Y nos hace la pregunta de dónde viene esta voz, que nos dicen es esa vocecita que nos indica lo que realmente debemos hacer o lo que no. Y bueno, nos habla sobre los materialistas en este punto, dice que ellos consideran de que esta voz es producto de la sociedad, de lo que nosotros aprendemos moral y éticamente en el mundo. Pero nos pregunta también qué dice la Biblia. Y no sé si el hermano Percy nos podría decir qué consideró él. Que la conciencia, hermana, no es algo solamente social, porque hay muchas personas de muchas culturas que tenemos conciencias similares a pesar de tener crianzas diferentes. La definición de bueno y malo, por ejemplo, ¿está bien matar en Honduras? Por supuesto que no. Igual que en España, igual que usted se va a cualquier parte del mundo y bajo raras excepciones, matar no está bien visto. También, por ejemplo, una conciencia moral que tenemos es andar desnudos. Ninguno de nosotros y ninguna persona en el mundo va a salir a las calles desnuda, porque su conciencia le va a impedir eso. Y no es algo que viene de la cultura de cada quien, sino que viene arraigado de nuestra naturaleza pecaminosa desde pequeños. Y está bien. Entonces nuestra conciencia viene de Dios y es correcta y es cada vez más correcta conforme nos vamos acercando a nuestro Dios y nos vamos poniendo en la misma posición de Dios, en el sentido de, como dijo Jesús, aquí hay un versículo que Jesús dijo al final del Sermón del Monte, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Entonces, a la manera que usted y yo buscamos ser iguales a Dios, iguales a Jesús, en esa búsqueda nuestra conciencia también se va igualando a la de Dios y se va poniendo en la misma posición de la de Dios. Obviamente dentro de la medida de lo posible, bajo nuestras propias limitaciones. Eso es lo que yo entendí y lo que yo pensé, perdón, acerca de la conciencia y de cómo venía o cómo era traída a través de
del medio ambiente, de las circunstancias que nos rodean o de algo más allá de eso. Muy bien, muchas gracias, hermano. Y es así, tenemos esa conciencia social que, como dice el hermano, en algunos puntos pues podemos coincidir con otras personas, pero realmente nuestra conciencia pues viene de Dios y de lo que Él realmente quiere que hagamos. Entonces, bueno, sabemos que todos poseemos esta conciencia, algunos más desarrollada que otras, considero yo, por esa misma cercanía que habla el hermano Percy. Entre más cerca estemos de él, pues mejor va a ser este pensamiento que tengamos. Pero nos habla aquí de que quién la tiene y sabemos que la poseen todos. Bien, en la lección del día, creo que es el día 3 por el que vamos ya, hablábamos sobre la caída del hombre, que en este caso hablábamos sobre el pecado original. Y aquí yo me puse a pensar y creo que se me iluminó un poco la bombilla, como dicen, la cabeza. Y es que el pecado original efectivamente no, como lo dice aquí, no es el de Adán y Eva, que yo idealizaba el pecado original como ese. Y ya cuando realmente uno puede pensarlo, el pecado original se cometió en el cielo, cuando la rebelión de pues aquel ángel que quiso ser mayor que Dios y esa rebelión surgió. Entonces nos habla sobre pues este pecado que surgió y dónde se originó. Y nos dice que el carácter es el producto de un proceso de desarrollo en el cual una persona tomó ciertas decisiones. Y también que el que elige bien desarrolla un carácter sano y santo, de acuerdo a las decisiones que nosotros tomemos. Nos habla aquí un poco, una de las preguntas que toma aquí en cuenta es de que si antes de la caída existía el mal, nos hacía esta pregunta. Y no sé, me gustaría saber qué tienen ustedes en esta respuesta. Si antes de la caída del hombre existía el mal. Amén, hermana. Bueno, yo respondí que sí. Sí, el mal existía antes de la caída del hombre. El mal fue lo que propició, ¿verdad? La caída del hombre. El mal más el dejarse seducir por el pecado, ¿verdad? También escribí, la serpiente era astuta y con ella inició la plática para engañar a la mujer. Yo también me quedé pensativa cuando leí que el primer pecado se había cometido en el cielo. Y esto también, hermanos, estaba pensando ahorita que estábamos hablando acerca de si el cuerpo es el pecaminoso en sí. Y aquí vemos que no es el cuerpo, ¿verdad? Sino que el pecado que se nos habla, que es la mayor tragedia humana, ¿verdad? Que es la introducción del pecado en la creación de Dios, se origina por una plática, se origina por la astucia del enemigo, llamando la atención de la mujer, haciéndole una plática y tergiversando, ¿verdad? El mensaje, la palabra de Dios. Y ella pues se dio a esa tentación y pecó. Entonces sí, el mal existía antes de la caída. Esa es mi respuesta, hermana. Correcto. Yo también creo que coincido en ello porque prácticamente el mal se originó desde la rebelión que surgió. Desde ese momento empezaron los malos pensamientos, las malas acciones, las malas decisiones. Y eso fue lo que conllevó realmente la caída de la humanidad en ese punto. Entonces, concuerdo con lo que dice la hermana Diana. Y bueno, también nos habla aquí sobre qué es el pecado. ¿Qué es el pecado, hermanos? Si alguien tiene una opinión con respecto a qué es el pecado. Pues, hermana, yo tengo que es
es la rebelión contra la obediencia, ¿verdad? Es no obedecer, es dudar de la palabra de Dios, es estar en contra de las leyes del Señor, es hacer todo lo contrario a la palabra de Dios, no obedecer la palabra, estar en rebelión contra el Señor. Para mí eso es pecado. Muy bien. Miren qué importante y qué fuerte suena eso, es estar en rebelión o en contra de Dios. Prácticamente es eso el pecado, llevarle la contraria a lo que realmente el Señor nos ha mandado a hacer. Inicialmente tomaré este ejemplo y es, por ejemplo, el Señor nos dice, no matarás. Y viene cualquier persona y lo hace y se encuentra en una controversia con el Señor y comete ese gran pecado que nosotros podemos ver de quitarle la vida o la oportunidad de vivir a otra persona. Y así sencillamente andan diciendo mentiras y mentimos, no estará en esto, lo otro y allá vamos. Prácticamente llevarle la contraria al Señor, tomar decisiones, no sé, no sé, egoístas, le podría decir yo, de hacer las cosas en nuestra santa voluntad, evadiendo lo que el Padre nos ha mandado. Hablábamos también, hermanos, sobre lo que es la tentación y nos dice que en Génesis 3 nos relata la tentación que confrontó Eva. En primer lugar, Satanás tienta a Eva a dudar de la palabra de Dios y nos pone aquí una frase de la que dice en el versículo 1 de Génesis 3 y nos dice que Satanás, la serpiente, le dice con que Dios os ha dicho y tienta en ese momento a poder decir esto. Entonces, dice que Eva entonces hace algo peligroso y añade a la palabra de Dios. Y dice que nosotros podemos comprar la prohibición de Dios en Génesis 2 del 16 al 17 con la interpretación de Eva en el versículo 3 del 2 al 3. Y nos pregunta qué es lo que añade Eva. No sé si alguien podría mencionar qué es lo que ella estuvo pues añadiendo en ese punto que fue bastante clave. Hermana, yo lo encontré y dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. De él ni le tocaréis, para que no muráis. Eso. Entonces la diferencia sería, prácticamente no le tocaréis, ¿verdad? No le tocaréis, sí. Muy bien. Entonces vemos como ella incluso usa como la justificación de poder añadirle a la palabra de lo que Dios había pues dicho. Entonces, solo un pequeño momento aquí. También nos habla de cuál fue el pecado de Eva, qué fue lo que realmente Eva cometió como pecado en ese momento. Nos pregunta aquí, porque dice que después de sembrar la duda en la mente de Eva, la serpiente, donde empiezan en esta plática que estábamos hablando y contradice la palabra, y les dijo, no moriréis por hacer esto. Y es que Satanás pues conocía realmente, o no sé, estaba tentando para que ellos pudieran hacer. Y Eva, pues en el hecho de saber que no iban a perecer de esa manera, ella cayó en la tentación de poder realizar y cae en pecado. Entonces, ¿qué pecado comete Eva en ese momento? Porque nos hace esa siguiente pregunta. No sé si alguien encontró esa parte. No creyó en lo que Dios le dijo, hermana. Ese fue el pecado que ella cometió, no creer en lo que Dios le dijo. Prácticamente eso, no llevarle la contraria al Señor y decir, no, lo que Él me dijo no es cierto, no me voy a morir, o sea que yo lo puedo hacer.
Entonces prácticamente desde ese momento ella comete esa equivocación, cae en pecado y pues aún peor, viene y involucra a otra persona y le dice, mira, no te va a pasar nada, yo ya comí y yo aquí estoy. Entonces vemos esas consecuencias incluso de que no solo pecamos, sino que nos volvemos valientes para seguir pecando y veamos qué malo es esto, porque nos mantenemos como en ese punto de ya lo hice una vez, ¿qué importa si lo hago una segunda? ¿Qué importa si involucro a la otra persona? No le va a pasar nada, decimos. Y vemos esa mala decisión de ser valientes de esa manera en esa situación. Y también hablábamos sobre las consecuencias que surgieron de este punto de la caída del hombre. Nos habla de la primera, que es el sentido de culpabilidad personal. Le voy a pedir a la hermana Cecia que nos hable sobre esta parte. Bueno, dice aquí que el sentido de la culpabilidad personal y en el versículo específico que es en Génesis 3:7 y dice que Adán y Eva trataron de cubrir su pecado y hacer callar su conciencia al elaborarse delantales. ¿Qué hace la gente hoy en día para escapar de su sentido de culpabilidad? Y yo respondí que era esconderse o ocultarlo, se podría decir, sentir que, o darse así como de la vista gorda que no son culpables o que no, como hizo Adán y Eva, que no se sintió como que estaba cometiendo ese pecado y así mismo lo llevó hacia Adán, ¿verdad? Entonces, lo que la dice la pregunta que lo que hace la gente hoy en día es como esconderlo. Muy bien, sí, prácticamente es lo que ella hizo y lo que muchas veces nosotros hacemos en pecado. Queremos ocultar lo que hicimos, decimos, no, yo no fui, yo no hice, o simplemente ignoramos lo que estamos haciendo y el pecado que estamos cometiendo. Bien, la segunda consecuencia fue la separación de la comunión con Dios. Sí, hermana Diana. Sí, gracias. Solo quiero agregar algo en el primer punto. Y fue ahorita, hermanos, que lo pensé. No lo tengo aquí mientras estudié. Pero, hermanos, cuando tratamos de cubrir el pecado, estamos aún pecando más, ¿verdad? Porque nos escondemos de Dios o tratamos a nuestra manera, tratamos como de limpiar lo que hicimos, ¿verdad? De tratar de limpiar lo malo que hicimos. Pero dice la palabra en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, esto, hermanos, es un llamado para nosotros, que cuando cometamos algún pecado, no lo tratemos de cubrir, porque eso más bien nos va a llevar o les ha pasado que a veces uno por tratar de salvarse dice una mentira, salvarse entre comillas, ¿verdad? No es que no lo hice porque, no sé, tal cosa, cualquier cosa. Y empezamos a mentir y tenemos que seguir mintiendo para tratar de cubrir eso que nosotros no queremos que se descubra, ¿verdad? Tratar de no quedar en evidencia ante los demás que hemos pecado. Entonces me llamó ahorita la atención que estaba hablando la hermana Cecia. Cubrir el pecado más bien nos lleva a más pecado, hermanos. Y porque nos estamos escondiendo de Dios. El cubrir es escondernos de la presencia de Dios. Y eso es lo que precisamente el enemigo quiere, que nos alejemos de Dios. Entonces el llamado es, cuando hayamos cometido pecado, confesarlo y tomar esta palabra de Proverbios 28:13. Es bien clara porque dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia.
Eso, hermano, es lo que quiero agregar. Amén. Muy bien, hermana, gracias. Y es cierto, yo me pongo a pensar que a veces cuando uno es niño, dice una mentira, por ejemplo, rompió una taza. Y vaya, fuera mi mamá me diría quién rompió la taza y uno dice, no, yo no fui, Ujú, y ujú. trata de esconder los restos del vidrio, o Sí. va y lo mete en una bolsita y lo esconde por allá y evita toda cosa que la mamá lo vea, cosas así. Ujú, De esa ujú, manera hacemos con Dios y uno empieza a mentir y a querer ocultar y a veces hasta creerse uno mismo por las mentiras que está ujú, diciendo. Entonces, como usted dice, al final lo que terminamos haciendo es llevándole más la contraria al Señor, tratar de ujú, encubrir más nuestro pecado con más pecado. exacto. Nos hundimos más nosotros mismos, más Sí, bien. Ujú. y bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero la misma culpa nos hace sentir realmente mal. Así es. A mí en lo Ujú. particular no me gusta mentir, me molesta bastantito, porque siento la necesidad de decir, no, miren, esto no es verdad, esto es lo que pasó, tal y tal y tal. No me gusta mucho mentir, la verdad me da cosita porque siento la necesidad de decirlo. Y cuando uno miente, tiene la necesidad de decir más y más mentiras para poder sostener eso. Entonces uno se siente culpable y muchas veces es una gran carga la que está llevando encima por todo lo que uno está haciendo. Entonces, ese sentido de culpabilidad al final nos hace o alejarnos de Dios por esa carga que nosotros sentimos o por esa misma necesidad de decir la verdad, pues Dios nos está como incentivando a poder salir de ahí y decir que nosotros le demos su carga. Entonces, como dice la hermana Diana, lo mejor pues es confesar nuestros pecados pues a nuestro Dios primeramente porque a Él le debemos siempre las cuentas y pues también a quien nosotros estemos perjudicando. Creo que es parte también de salir de ese pecado. Bueno, bien, ese era el punto 1. También hablábamos del punto 2 de la separación de la comunión con Dios, que esto nos hablaba prácticamente que es la muerte espiritual y es la separación de la comunión con nuestro Dios y vemos que esto prácticamente está enlazado. Entre más pecado sentimos, más culpabilidad, perdón, más pecado cometemos, más culpabilidad sentimos. Eso nos hace separarnos de la comunión de Dios y pues esto conlleva a muchas más cosas, a poder incrementar el pecado, las malas decisiones, el mal alimento espiritual que nosotros estamos eh, teniendo. También nos dice el punto número 3 de las consecuencias es la depravación espiritual. Y nos dice que el hombre daña su imagen ante Dios por el pecado en cuanto a la capacidad de razonadora, la propia voluntad y su capacidad de entender las verdades espirituales. Y yo me imaginaba esto en que la depravación espiritual al dañar nuestra imagen forma parte tal vez de las personas que conocen de tomar a conveniencia muchas cosas que hace, que yo lo hago esto por mi bienestar o porque creo que es bueno o porque si este hermano lo hace yo también o como dijo, bueno, la serpiente le dijo a Eva, no moriréis, le dijo, por comer la fruta, el fruto prohibido y como no murió, entonces pues dice, entonces significa que lo que Dios dice no es tan como decimos nosotros, tan malo o tan severo como realmente nos lo estamos imaginando. Entonces empezamos a cambiar realmente lo que conocemos y la verdad es que nos han dicho. Bueno, no sé si alguien tiene alguna opinión sobre esto. Si no, continuamos casi con el último punto de este día. En el último punto hablábamos sobre el pecado original y nos dice que todo ser humano nace con el pecado original. Dice que el hijo hereda de sus padres una inclinación hacia el pecado. Y yo recordaba esto, no sé quién me lo dijo, creo que fue de pequeña, que me lo dijeron que desde que uno nace es pecador, así me lo dijeron. Y bueno, nosotros aquí vimos de que heredamos esa cierta inclinación hacia el pecado y prácticamente podemos decir que es cierto. Cuando niños nos dicen,
usted se comió tal cosa, y uno de niño tal vez en su inocencia, porque no quiere que lo regañen, le dice, no, yo no fui, o quebró tal cosa, no, yo no fui, y tal vez es así. Entonces, poco a poco ese pecado va creciendo, y le dice, usted se robó tal cosa, y dice que no, porque ese pecado en nosotros, con esa inclinación, poco a poco lo vamos como ejercitando, y al final forma parte de lo que nosotros, y nos conlleva todas las consecuencias que anteriormente pues nosotros estábamos estudiando. Y nos dice aquí cuáles fueron las consecuencias del pecado original. Y nos enumera unas cuantas. Nos dice, número 1, el hombre carece de la justicia. Y nos coloca aquí un versículo. También nos dice, bueno, nos hablaba de que viéramos la porción indicada, ¿verdad? Pero también nos dice de que el hombre es egocéntrico, piensa prácticamente solo en sí mismo, tiene una inclinación hacia lo malo, tomando malas decisiones, y prácticamente eso es lo más llamativo. Y número 4, no sé si estaba contando mal, pero número 4, no puede hacer lo bueno en su propia fuerza. Es bastante difícil poder tomar buenas decisiones porque prácticamente piensa solo para sí mismo. ¿Alguien quiere comentar algo que haya contestado en esta parte de algunas porciones de lo que pudimos leer en ese momento? Bien, en el día 4 hablábamos directamente sobre lo que es el pecado. Le voy a pedir al hermano Percy que nos hable sobre la primera definición del pecado, que es de Juan Wesley, y a Cecia de la segunda, que es de, ay, no me acuerdo el nombre, el credo que nos colocan aquí. Amén, hermanos. Que el pecado es la transgresión voluntaria de una ley conocida. Y es, creo, yo leí esta definición y yo dije, es cierto, porque cuántas veces yo he hecho tantas cosas que sabiendo que no debí hacer, o no debí decir, o no debí incurrir en ese pecado X o Y, lo hacía y lo he llegado a hacer. Entonces, el pecado es justamente esa, la transgresión voluntaria, que nadie me obligó. Como ya vimos, nuestro cuerpo no actúa solo, y es cierto que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero que a través del Espíritu Santo la podemos doblegar, y como decía la hermana Diana, dependiendo cuál naturaleza alimentemos, podremos o no ir superando ese pecado. Entonces, es una transgresión voluntaria de una ley que muchas veces, si no siempre, conocemos. Eso es lo que yo veía de esa ley y de esa descripción, perdón, y me llamó mucho la atención. Muy bien, hermano Percy. Bueno, sobre la definición del credo de Westminster, dice la definición, dice, el pecado es la falta de conformidad con la ley moral de Dios. Y es que, bueno, esto dice sobre la inconformidad, y esto viene como una persona que tiene inconformidad sobre la ley de Dios, ¿verdad? Que sea, no se siente conforme con lo que Dios ha puesto como ley, sino que hace que esa inconformidad hace que lo lleve al pecado. Y ponemos un ejemplo sobre lo que hizo Eva, ¿verdad? Que desobedeció a Dios y comió del árbol prohibido que Dios le había dicho que no comiera. Y yo siento que de alguna forma ellas pues se sentía inconforme porque tal vez no, o le daba esa sensación de qué será, o de cómo probarlo, o entonces sintió esa inconformidad, y es inconformidad, esa tanta inconformidad que lo lleva a lo que es el pecado. Muy bien. Ahora tomaré un poquito de las palabras de, bueno, ambas explicaciones y de ambos conceptos, y nos dicen dos palabras que son bastante importantes, bueno, varias. Número 1, la primera, transgresión voluntaria, como dice el hermano Percy, son esas cosas que nosotros sabemos de esa ley, de ley conocida que nos decía él, y que de manera voluntaria lo hacemos, nadie nos obliga a hacerlo. Nosotros decidimos y decidimos mentir, decidimos tomar algo que no era nuestro, decidimos caer en chismes, en lo que sea, pero nosotros por nuestra cuenta decidimos hacer esto, perdón. Y también por esa falta de conformidad con la ley moral de Dios.
Y también pienso como Cecia, y creo que en esta parte donde Eva cae en pecado por esa misma curiosidad que le ponen. ¿Será que no es cierto lo que me dicen? Y existe esa inconformidad donde ya no saben si es realmente o no lo que supuestamente me dijeron, como dice uno. Entonces entra ahí en lo que, y si me va mejor, y si gano esto por hacerlo, y si me gusta más lo que voy a cometer, bueno, ni siquiera cometer, decimos lo que vamos a hacer. Entonces, por esa misma transgresión voluntaria de lo que conocemos, por esas inconformidades o por ese deseo de conocer lo que pasaría si lo hiciese o si no obedeciera a lo que nos han dicho, puede suceder. Y es ahí cuando realmente caemos en pecado por la desobediencia, por no seguir lo que realmente el Señor nos dice y por simplemente llevarle la contraria. Entonces nos habla sobre qué características podemos nosotros atravesar por el hecho de caer en pecado. Y nos dice la primera, número 1, el pecado es un mal moral. Hay una parte que, bueno, decía una palabra que a mí me llamó mucho la atención, que dice que el pecado es denominado amartía. Creo que era un vocablo, no sé si era latín o griego, pero yo me puse a investigar y dice que esta es una desviación del camino recto. Así lo tomaban literalmente, considerado como un error trágico y totalmente fatal. Entonces, nosotros podemos tomar de esa manera el pecado, una desviación de lo que realmente nosotros sabemos que es bueno, de lo que realmente nosotros conocemos. Entonces, y al final esto pues conlleva a una fatalidad, a un error que tal vez después decimos, si yo no lo hubiera hecho, las cosas serían diferentes. O por ejemplo, decimos, si Eva no hubiera escuchado a la serpiente, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo sería la vida? Tantas cosas que nosotros decimos el hubiera por esa misma desviación que se toma con respecto a las leyes que nosotros conocemos. Y dice que el pecado es la falta de integridad, la rebelión, la perversidad y la distorsión de la naturaleza. Y que el pecador, perdón, es el culpable transgresor de la ley. También nos habla de que el pecado tiene un carácter absoluto y que no hay camino gradual entre lo bueno y lo malo. O es bueno o es malo. También nos habla el punto número 3, donde dice que el pecado incluye la culpa como la corrupción. No sé si la hermana Belinda quiere hablar un poco sobre esta parte. Sí, dice que el pecado incluye tanto la culpabilidad como la corrupción. Es una de las características que tiene el pecado. Por corrupción, dice, entendemos la contaminación inherente a la que está sujeto cada pecador. O sea que nosotros cada vez que pecamos hacemos lo mismo, ya se hace parte de nosotros, ¿verdad? Y ya entramos a una naturaleza pecaminosa. Y la culpa es el estado que se merece el por violar la ley, ¿verdad? O sea que la culpa siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Nos vamos a sentir enjuiciados y ese remordimiento que vamos a tener por estar dentro del pecado que ya lo hemos convertido en corrupción. Muy bien, gracias hermana Belinda. Bien, también hablamos sobre, bueno, aquí habían diferentes cosas, pero más adelante hablábamos sobre lo que es el pecado y las fraquezas humanas en la vida de un creyente. Y dice que se diferencia en que la culpa forma parte esencial del pecado que conlleva a la condenación divina y que la debilidad humana no necesariamente es pecaminosa. O sea, la diferencia sobre lo que es el pecado y una flaqueza o debilidad, como lo dice aquí, humana. No sé si alguien tiene algún comentario de esta parte, algo que haya, no sé, identificado.
Muy bien. Bueno, más adelante nosotros hablábamos sobre qué dice la Biblia y dice algunos versículos que nosotros estuvimos pues, leyendo y nos dice que el perdón y la limpieza del pecado son experiencias momentáneas. Las debilidades y limitaciones humanas se conquistan paso a paso en la vida cotidiana mediante la ayuda del Espíritu Santo, que sabemos que Él es una guía para nosotros. Y dice que el pecado siempre separa al hombre de Dios y lleva consigo la culpa y la condenación eterna. Sabemos que, pues, como dice el versículo, la paga del pecado es muerte. Entonces, sabemos que esta pues es la condenación eterna, que es la separación de Dios. Entonces, nos dice que escribamos una definición de pecado. No sé si alguien nos quiere compartir qué tiene sobre esta definición. Bueno, como definición, sí como un poco breve, puse que el pecado es no hacer la voluntad y el propósito de Dios. Muy bien. No hacer el propósito de Dios. Muy bien. ¿Alguien más? Yo puse que es la transgresión voluntaria de una ley conocida, ¿verdad? Y que también pues, es un ultraje a la persona de Dios. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Amén. Es todo acto voluntario que se comete en contra de todo lo que ha sido ordenado por Dios. Muy bien. Amén. Bueno. Amén. El pecado es la manifestación de nuestros deseos y la separación que cada uno tiene de Dios se ve reflejado en nuestros pecados. Muy bien. Y prácticamente todos podemos coincidir en el punto de que es llevarle la contraria a nuestro Señor, separándonos gracias a esto de Él, perdiendo nuestra imagen con Él. De las distintas maneras que nosotros lo podemos decir, sabemos que es eso, esa transgresión que nosotros cometemos por llevarle la contraria en nuestro pensamiento egocéntrico de decidir qué es lo que realmente nosotros vamos a hacer. Entonces, hermanos, esta semana prácticamente fue lo que vimos. El día 5 tuvimos un repaso sobre todos los temas que hemos estado discutiendo. Y pues espero que, además de que hayamos podido contestar eso, pues esta semana haya sido muy buena para el aprendizaje de cada uno de nosotros. No sé si alguien, no sé si alguien quiere dar un comentario más acerca de algo que nos quisiera compartir sobre la lección o sobre algo que quiera compartir. Amén, hermana. Ujú. Mientras estudiábamos, creo que en el día 3, cuando teníamos que hacer la formación espiritual, Ujú. yo recordaba un versículo y hasta fui a buscarlo porque la verdad solo tenía una parte de él y no lo recordaba. Es Génesis 6:5 y dice el versículo, lo anotaba y decía, y vio Jehová Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que todo designio del corazón de ellos es malo desde pequeños. Entonces, y que por eso vino el diluvio a la tierra. Y yo decía, somos malos por naturaleza, pero Jesús vino y murió en la cruz para redimirnos y a través de eso mandó al Espíritu Santo para darnos el poder y la fuerza para poder vencer nuestra propia naturaleza y seguir adelante. David lo decía en el Salmo 51:5, he aquí en maldad me concibió mi madre y en pecado formado, y en maldad me concibió mi madre. Y David decía, desde antes de nacer yo ya nací pecador, pero David, así cada uno de nosotros, aun cuando hayamos nacido en pecado, no estamos destinados a vivir en pecado gracias a la obra redentora y salvadora de Jesús y de su Espíritu Santo. Amén, amén, así es. Y esto ya tiene mucho que ver con lo que hablábamos de que no necesariamente el cuerpo está atado al pecado.
sino que como dice el hermano Percy, sí tenemos esa naturaleza pecaminosa desde el momento que nacemos porque heredamos esa inclinación hacia cometer el pecado. Pero tenemos, y insisto, tenemos todas las posibilidades para poder evitarlo, la fuerza de Dios, la ayuda del Padre, el Espíritu Santo guiándonos por un mejor camino para evitarlo. Entonces, como dice el hermano Percy, podemos evitarlo, tenemos la posibilidad de poder salir de ello, no necesariamente porque tengamos esa naturaleza. Entonces, gracias hermano Percy por compartirnos esta parte muy, muy buena. ¿Alguien más que quiera compartir, no sé, alguna otra porción que le gustó, algo de la formación espiritual igual? Muy bien. Bueno, esto prácticamente sería lo que nosotros estudiamos en la lección número 8. La siguiente semana pues estaremos estudiando la que sigue, que es la lección número 9, donde nosotros estaremos viendo lo que es el Señor Jesucristo y tendremos, bueno, igual siempre 4 temas más el repaso que habla sobre lo que Jesús es Dios. Nos habla de Jesús, Jesús es Dios, la parte de la encarnación, que ese es un tema que está hablándonos aquí, la humanidad de Cristo, las falsas creencias sobre la persona de Cristo y pues el repaso que nosotros tendríamos. Aquí nosotros vamos a estar hablando un poco también sobre pues lo que hace a Jesús Dios, los atributos que Él tiene, la deidad de Cristo. Y Jesús es Dios, ¿por qué razones? También estaremos hablando sobre lo que, un poco sobre lo que Cristo nos ofrece, su divinidad, hablando de la encarnación, el vaciamiento de Cristo. Hablaremos sobre el nacimiento virginal, bueno, pues sobre diferentes temas. Entonces ya la otra semana nos estaremos dedicando o centrándonos en lo que es el tema del Señor Jesucristo. No sé si alguien tiene algo que señalar, compartir o alguna pregunta sobre esto o sobre cualquier otra cosa. Bien, bueno, creo que si no hay más que agregar, hasta aquí llegaríamos el día de hoy y nos veríamos la otra semana igual a las 2 de la tarde. ¿Sí, hermana Diana? Sí, hermanos, no es algo de la lección, sino que quiero, bueno, yo sé que todos lo estamos haciendo, hermanos, que sigamos orando por la hermana Lupita y por todos los que están pasando por momentos de enfermedad o cualquier necesidad en sus vidas, que lo sigamos teniendo presentes, hermanos, en nuestras oraciones. Eso, hermana, recordar que siempre estemos orando por ellos. Así es. Bueno, nosotros sabemos que somos llamados también a velar por las personas, no solo de nuestra congregación, sino de las congregaciones en general. Pero sí mantengámonos en oración por todos los hermanos que pues piden apoyo en oración para sus familias, para ellos mismos, para personas cercanas, incluso para personas cercanas de nosotros. Entonces, gracias hermana Diana por recordarnos, mantengámonos en oración todos los días. Hay mensajes que nos recuerdan en el grupo general de la iglesia de personas que necesitan de esa ayuda y creo que también podemos orar en general por la congregación en protección a los demás. Es bastante importante, entonces pongámonos ese propósito de oración en nuestro momento también de formación espiritual, que sea una de nuestros temas por el cual podamos estar orando. Bueno, esa sería una cosa. Lo último que yo les quería recordar, hermanos, es que siempre tengamos presente que al entrar en
a la reunión, estamos haciendo por algunas circunstancias el poder pues antes enviar la calificación para poder entrar a la reunión. Si vieron, ahora está lo de, creo que se llama sala de espera, lo de Zoom. Para poder mantener siempre el control, porque no podemos hacer la reunión sin haber hecho el examen, por eso estamos haciendo esto. Entonces siempre recordemos enviar la calificación antes de ingresar a la reunión. Igual si no, yo les voy a estar escribiendo para que no se nos olvide. Y bueno, espero la otra semana podamos vernos siempre igual. Me alegra que podamos haber estado presentes el día de hoy en la reunión. La verdad es muy grato poder discutir con cada uno de ustedes la lección. Es de bastante ayuda y crecimiento, creo, por lo menos para mí. Así lo considero. Creo que es muy bueno poder hablar con ustedes, hermanos, sobre lo que hemos aprendido y pues para poder aprender mucho más. Entonces les agradezco por estar presentes. Dios les bendiga y que tengan una linda semana. Amén. Igual, hermana, bendiciones para todos y muchas gracias por compartir. Que Dios les bendiga. Amén. Igual a todos. Bueno, hermanos, Amén. bendiciones. Amén. Bendiciones, hermanos.